Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de lo que es la contabilidad. Y sí, amigos, la contabilidad es una de esas actividades fundamentales para cumplir con las obligaciones tributarias, pero también con esas obligaciones contables que en muchos casos podemos tener por la forma jurídica de nuestro negocio. ¿Y qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de procedimientos creados y reglados para registrar la actividad, toda la actividad de una compañía y que después nos va a permitir obtener información económica y financiera del negocio. Así pues, la contabilidad son una serie de registros que vamos a hacer de las operaciones del día a día, que tienen unas reglas que tenemos que cumplir. Hay una colocación de esos movimientos o de esas operaciones que hacemos en el día a día en diferentes cuentas, que nos va a permitir después obtener información muy importante. Información fiscal para presentar los impuestos, nos va a permitir tener información financiera para ver cómo va la liquidez de nuestra empresa, poder prever las previsiones en un futuro, las previsiones de tesorería en un futuro al final nos va a dar información muy necesaria para gestionar nuestro negocio. Así que, amigos, como veis, la contabilidad fundamental nos va a dar información muy rica para mejorar, por ejemplo, la eficiencia de nuestro negocio, para tener claras las necesidades y, seguramente gastos adicionales que tendremos que soportar en el futuro, por necesitar, por ejemplo, financiación y, nos va a dar esa salud económica de nuestra empresa. ¿Y cuál es el origen de la contabilidad? Se sabe ya que los egipcios y los romanos llevaban ya una especie de contabilidad. Eran pueblos que comerciaban mucho y el comerciante necesitaba tener apuntado qué es lo que compraba y qué es lo que vendía. Eran sistemas muy rudimentarios, no había doble apunte y simplemente era un registro escrito con los medios de cada momento de todas esas operaciones de compra y venta que realizaba un mercader, una empresa, en aquellos tiempos, llamarlo empresa en aquellos tiempos, pero una unidad de negocio, apuntaba todas esas operaciones en los formatos que tenían disponibles en ese momento. Sin embargo, y según la mayoría de los expertos, realmente la contabilidad no da sus primeros pasos hasta que no llega la publicación de Luca Pacioli, que se considera como el padre de la contabilidad, que fue viendo esas técnicas que utilizaban los mercaderes venecianos fue recogiendo todos esos procedimientos y se considera que fue el principio de las bases de la contabilidad, además de esa doble partida en la contabilidad. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Los estados se dieron cuenta del potencial que tenía la contabilidad para ellos poder llevarse un trocito en impuestos y empezaron a crear normas contables que aplicaban en sus territorios y que obligaban a llevar un registro de todas esas operaciones, fundamentalmente para después poder exigir la parte que le correspondía al Estado en impuestos. Ya en el siglo XIX aparece por primera vez esa figura del contador, o lo que llamamos ahora contable, y en 1880 se crea la profesión porque aparece el Colegio Profesional de Contables de Inglaterra y Gales. Ahí es donde se fecha ya la aparición real de la profesión de contable. Y desde ese momento hasta nuestros tiempos ha ido variando la contabilidad y sobre todo se ha trabajado en la normalización. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que en el mundo económico hablemos el mismo idioma y se ha trabajado para que las diferentes contabilidades o reglas contables en los diferentes países y territorios se armonicen de tal manera que al final toda esa información contable hable el mismo idioma y cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo pueda interpretar, pueda conocer cómo marcha un negocio que está a miles de kilómetros y haya ciertos factores uniformes en esa contabilidad que nos permitan trabajar entre empresas que estén situadas en diferentes sitios y con diferentes planes contables. Elementos fundamentales de la contabilidad. Debemos saber que en la contabilidad encontraremos elementos patrimoniales fundamentales que nos van a hablar de la situación de la empresa en cada momento. ¿Cuáles son esos elementos patrimoniales en la contabilidad?
Bueno, pues fundamentalmente son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Cuando hablamos del activo, hablamos de los bienes y derechos de una empresa que son conseguidos con anterioridad y que además se supone que generarán riqueza en un futuro. Pasivo, pues son esas deudas y obligaciones que tiene una empresa que van a financiar la actividad, pues la compra de mercaderías, lo que necesiten en cada momento, y también la compra de los activos que necesiten para la generación de riqueza. El patrimonio neto son los elementos que forman la financiación propia de la empresa. Estamos hablando de esas aportaciones de los socios, estamos hablando también de esas reservas o incluso de esos beneficios que se decide no repartir y dejarlos en la compañía. Por otro lado, en contabilidad tenemos los estados financieros. Los estados financieros son fotos de la actividad que realiza una compañía en un periodo determinado. ¿Y cuáles son los estados financieros en contabilidad? Vamos con ello. Balance general o de situación nos va a mostrar el estado patrimonial de una compañía en un momento determinado. Pérdidas y ganancias. Bueno, pues va a reflejar esos ingresos y gastos que ha tenido la compañía durante un periodo determinado. Estado de cambio en el patrimonio neto. Va a reflejar esos cambios que se ha producido en el patrimonio neto durante un tiempo determinado. Estados de flujo de efectivo. Nos va a hablar del origen y de la utilización de esos flujos de efectivo y sus equivalentes. Y por último, la memoria contable, que nos va a servir para dar información adicional de contexto a toda esta información económica. Debemos saber que este Plan General Contable es de obligado cumplimiento a las empresas españolas, tanto en su actividad interna como en su actividad externa. Debemos saber que nuestro Plan General Contable está basado en las normas internacionales de contabilidad, el NIC, y también en las normas internacionales financieras, NIF, y supervisado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, que depende del Ministerio de Hacienda. ¿Y cuál es el objetivo de la contabilidad? Pues fundamentalmente la contabilización de esos eventos y fenómenos económicos que pasan dentro de la empresa de una manera determinada, de una manera unificada, para después poder generar una información económica válida y necesaria para la gestión de nuestra empresa. Pero hay unos objetivos concretos. Primera, debemos ser capaces de obtener una imagen fiel del estado de la compañía. Estamos hablando de información interna para la gestión, pero también externa, con los bancos, posibles socios, inversores, proveedores. Bueno, pues tenemos que, con la contabilidad, dar esa imagen fiel de la situación. Segundo objetivo, el cálculo de impuestos. La correcta contabilización de todos esos actos y eventos económicos pues va a facilitar mucho la liquidación de nuestras obligaciones tributarias. La contabilidad también nos va a servir para planificar, para mirar más allá del presente y bueno, pues poco a poco poder planificar pues desde compras, gastos, inmovilización en activos, bueno, pues todas esas cosas nos lo va a permitir una buena contabilidad. Otro objetivo, la tesorería, y es un objetivo muy importante. Muchas empresas tienen graves problemas, incluso tienen que cerrar por una mala gestión de la liquidez. Y es que, bueno, pues es algo fundamental. Tenemos que medir muy bien cuáles van a ser esos flujos de liquidez que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones. Y bueno, pues si hay en algún momento en el que con la liquidez que tenemos no vamos a poder asumir esas obligaciones, pues podemos planificar estrategias para solucionar el problema. La contabilidad también nos va a servir para entender el pasado, el presente e incluso poder inferir el futuro de cualquier compañía. Y por último, esa contabilidad nos va a servir también para aportar información a esa estadística nacional de las actividades económicas. ¿Y quiénes están obligados a llevar contabilidad? Bueno, pues en principio están obligados a llevar la contabilidad todos aquellos que realicen una actividad económica, pero hay algunas salvedades. Primero, están obligados todas las personas jurídicas. Estaríamos hablando de sociedades limitadas, anónimas, cooperativas, laborales. Bueno, todas las sociedades tienen que llevar contabilidad. ¿Y qué pasa con las personas físicas? Bueno, pues las personas físicas, estamos hablando de los autónomos que tienen actividad económica y si están en el régimen de estimación directa normal, sí que tienen la obligación de llevar la contabilidad. El problema es que no hay muchos autónomos en estimación directa normal. Estamos hablando que esta estimación directa normal es a partir de los 600.000 euros y bueno, pues cuando un autónomo normalmente llega
a niveles cercanos a esos 600.000 euros, le compensa más trasladar su negocio a una forma jurídica con personalidad propia. Va a tener ventajas fiscales, ventajas en el tema de responsabilidad, bueno, una serie de cosas que hacen que haya muy pocos autónomos en estimación directa normal, que es la que tiene que llevar la contabilidad. El resto de los autónomos en estimación directa simplificada y los que están en estimación objetiva en módulos, bueno, pues no tienen obligación de llevar contabilidad. ¿Y cuáles son los principios básicos de la contabilidad? Bueno, pues hay 6 principios básicos de la contabilidad que vamos a repasar. Primero, el principio de devengo. ¿Qué es lo que nos dice el Plan General Contable? Pues dice, los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de pago o de su cobro. Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Que la anotación de los ingresos y de los gastos debe realizarse cuando se produce el intercambio, cuando se produce el acto económico, no cuando se cobra la factura de esa operación económica. Uniformidad. ¿Y qué nos dice el Plan General Contable? Adoptando un criterio dentro de las alternativas que en su caso se permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivan su elección. De alterarse estos supuestos, podrá modificarse el criterio adoptado en su día. En tal caso, estas circunstancias se harán constar en la memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. Eso es lo que nos dice el Plan General Contable. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que los criterios contables, una vez que los decidamos y los apliquemos, tenemos que intentar mantenerlos mientras no haya un cambio radical en las condiciones. Tenemos que intentar mantener esos criterios porque así tendremos magnitudes que podamos comparar en el tiempo. Tercer principio, el de la prudencia. ¿Y qué nos dice el Plan General Contable? Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales. Bueno, pues lo que nos dice fundamentalmente este criterio es que tenemos que ser prudentes a la hora de valorar el valor de las cosas que estamos teniendo en cuenta en nuestra contabilidad y además que, bueno, pues que tenemos que registrar esos ingresos cuando se producen y el tema de los gastos pues cuando somos conscientes o tenemos conocimiento de los mismos. Cuarto principio, el de la no compensación. ¿Y qué nos dice el Plan General Contable? Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo, o la de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales. ¿Qué nos dice este concepto? Bueno, pues que no podemos decir, como he ganado 5, pero me ha costado 5, pues no ha habido operación económica. No, tenemos que registrar cada una de las operaciones económicas donde correspondan, las cuentas que corresponda, y bueno, pues tendremos por un lado ingresos, por otro lado gastos, por un lado tendremos cuentas separadas que, bueno, finalmente darán un resultado combinado, pero que tienen que estar por separado. Quinto, estamos hablando de la importancia relativa. ¿Qué dice el Plan General Contable? Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. Bueno, ¿qué nos dice con esto? Pues que puede haber algún elemento que no tenga sentido incluirlo en la contabilidad porque afecta muy poco en orden de magnitud a esa imagen fiel que vamos a dar de la compañía. Así que bueno, ahí nos da cierta flexibilidad para ciertos eventos económicos que no influyen realmente en la imagen fiel de la compañía, pues puedan no estar reflejados dentro de la contabilidad.
Y sexto criterio, empresa en funcionamiento. ¿Y qué nos dice el Plan General Contable? Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. Y esto lo que nos dice es que siempre que hagamos esta labor contable tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener la idea de que pues la actividad continuará dentro de nuestra compañía. ¿Y cuál es esa normativa que afecta a la contabilidad? Normativa de la contabilidad. Bueno, debemos saber que el Código de Comercio marca que empresas y negocios tienen obligación de llevar esa contabilidad. Y bueno, pues según el Plan General Contable del 2007, las empresas, según su volumen de negocio, activos y trabajadores, bueno, pues pueden aplicar un plan contable o una variación del plan contable. Plan General Contable, en principio, para todas las empresas. Plan General PYME. Estamos hablando de negocios que en 2 ejercicios consecutivos han tenido unos activos menores a 2.850.000 euros, una cifra de negocio por debajo de los 5.700.000 euros y un número de trabajadores menores de 50. Ahí podrán aplicar el Plan General PYME. Microempresas, bueno, pues estaríamos hablando de todas esas empresas que en los 2 últimos ejercicios hayan tenido unos activos menores de 1 millón de euros, una cifra de negocio menor de 2 millones de euros y un número de trabajadores por debajo de los 10. Al final, estamos hablando de ese Plan General PYME, en este caso, para microempresas. El Plan General es más complicado, más extenso. El Plan General PYME es un poquito más reducido y, bueno, pues el de microempresa todavía más simplificado para conseguir darnos esa información adaptada al tamaño de cada empresa. ¿Y qué tipos de contabilidad podemos encontrar? Bueno, pues según ciertos parámetros veremos que hay diferentes tipos de contabilidad. Vamos con ello. Tenemos la contabilidad por su naturaleza. Estaríamos hablando de la contabilidad pública, que es la que, se refiere a la que realizan las administraciones públicas, y la contabilidad privada, que es la que realizan las empresas privadas. Contabilidad por actividad económica. Industrial, pues cubre las necesidades de las empresas industriales. Servicios son las empresas que están dentro del sector servicios y pues que ofrecen productos intangibles para cubrir las necesidades de sus clientes. Comercial, entrada y salida de dinero, compra-venta de bienes y servicios. Agrícola, especializados en el sector agrícola. Bancaria, y es que los balances y las cuentas bancarias pues tienen una serie de peculiaridades que en este tipo de contabilidad se reflejan. Después tendríamos la contabilidad por el campo en el que se aplican. Contabilidad fiscal estaría centrada en esa generación de impuestos y en el pago de los mismos. Contabilidad de gestión orientada al control de la sociedad y al cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio. Contabilidad gerencial, información para los gestores, administradores de las compañías y está muy enfocada en los equipos directivos. Contabilidad de costes, lo que nos va a permitir es centrarnos en los costes para poder conocerlos y analizarlos en los costes de la compañía, de la empresa, del negocio. Contabilidad financiera analiza los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos financieros. ¿Y cuáles son las ventajas de la utilización de la contabilidad? Y pues hemos visto que no es obligatoria para todos los negocios la contabilidad. Ya sabéis que los autónomos que estén en estimación directa simplificada o en módulos no tienen obligación, pero la verdad es que es importante porque nos da una información muy rica, aunque no sea obligatoria. Primero, nos permite generar presupuestos y controlar esos presupuestos, ya que con la contabilidad vamos a poder ir midiendo si efectivamente hemos conseguido esos objetivos que nos hemos puesto a la hora de generar nuestros presupuestos. Segundo, previsiones de tesorería. Nos va a servir para poder estar preparados y adelantarnos a esas tensiones de tesorería que tan mal afectan a las empresas. Para la toma de decisión de compra, pues teniendo una buena contabilidad sabremos si nos podemos permitir una compra de un activo y si vamos a producir con esa compra tensiones dentro de la compañía que no nos interesan.
Nos va a servir también la contabilidad para, bueno, controlar todos esos gastos comerciales. Vamos a poder medir exactamente cuánto nos está costando la comercialización de nuestros productos y servicios. Vamos a poder tener un termómetro de la salud financiera de nuestra compañía gracias a esa contabilidad y a esos informes que nos va a dar la contabilidad. Personal, pues toda la gestión de personal, la posibilidad de contratación o la necesidad de despido de personal nos va a dar toda la información necesaria para la toma de estas decisiones, la contabilidad de una empresa. Los impuestos, bueno, pues nos va a permitir no solo calcular perfectamente los impuestos, sino que además pues poder prever cómo van a ser los impuestos cuando llegue el momento de su declaración y de su pago. Y por último, la contabilidad nos va a servir para medir el crecimiento de nuestro negocio, ya que nos va a dar, bueno, pues esa foto fija en los diferentes periodos que nos permitirá ver si efectivamente nuestra empresa crece o decrece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante saber lo que es la contabilidad, que sepas que en este canal vamos a ir poco a poco avanzando en los términos que forman parte de esa contabilidad, que los vamos a ir explicando, y bueno, pues que es importante conocer la contabilidad, aunque no seamos contables, para poder hacer esas interpretaciones y poder utilizar esa información tan rica que nos va a dar de la marcha de nuestro negocio. Yo te voy a pedir algo que no requiere conocimientos de contabilidad, pero oye, que si los tienes, pues está muy bien, porque como verás es un evento económico que tiene coste cero, no vale absolutamente nada, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir formándote e informándote sobre contabilidad, aquí tienes nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós.